En esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es el estado de utilidades acumuladas retenidas. Primero tenemos que tener tenemos que saber qué es una utilidad, qué es retener para poder entender el estado de utilidades retenidas. Ahí aparecen lo que es utilidad. En este caso, al hablar de la palabra utilidad, nos refiere lo que es el provecho, beneficio que se saca una cosa o es el interés, provecho o futuro que se obtiene de algo. Un ejemplo, nosotros vamos a comprar una máquina dentro de nuestra empresa o dentro de nuestra industria. En este caso, ¿qué es lo que pretendemos al comprar una máquina? Un futuro o un provecho. Si compramos esa máquina es para que nos generen lo que es un ingreso o nos genera lo que es una económica, es decir, dinero, una utilidad o es una ganancia. No vamos a comprar algo que no nos sirve, que no nos generen provecho. Por ejemplo, si compramos una máquina de nuestra empresa, nos generan ganancia y si compramos algo y no lo vamos a utilizar, en este caso es una pérdida para nuestra empresa. Es lo que nos o se refiere cuando hablamos de utilidad. Retener, ahí nos indica, al hablar la palabra retener, proviene del latín, deriva de retineo, retines, retinere, retinue, que quiere decir que se puede volver a tener o volver a poseer o volver a ocupar. Es decir, nosotros retenemos un impuesto, pero lo vamos a volver a utilizar, lo vamos a volver a ocupar eh, ese, ese impuesto o permítanme, o esa cosa o lo que es útil para nosotros lo vamos a utilizar o volver a tener otra vez. Es decir, quitamos, pero al igual lo vamos a utilizar otra vez. A eso se refiere. Al igual que dentro de los estados financieros muestra o dentro de los estados de utilidades retenidas nos muestra el saldo inicial, tanto los saldos finales así como los movimientos de los deudores, acreedores dentro de las utilidades retenidas de nuestra empresa. Es decir, ¿para qué nos sirve nosotros realizar el estado de utilidades retenidas? Para ver si nuestra empresa este año generó pérdida o generó ganancia, o en qué momento nosotros tenemos que ver dentro de nuestra empresa, buscar estrategias para que nos genere más ingresos durante el año. Entonces es muy importante realizar el estado de utilidades retenidas. Al igual que dentro del estado de utilidades retenidas, ahí nos indica dividendos. Si se dan cuenta, aparecen eh, es la parte de los dividendos obtenidos por una empresa que no se reparten entre sus socios o accionistas. ¿Qué quiere decir? Nosotros obtuvimos una utilidad de 100,000. Eso quiere decir que tenemos que dividir dentro de nuestros accionistas. Primero tenemos que tener en cuenta tenemos que tomar en cuenta qué es un dividendo para poder entender. Ahí aparecen dividendo, dividere, que significa dividir, es decir, cantidad que ha de dividir por otra. Si nosotros obtuvimos una utilidad o una ganancia de 100,000 y somos 4 accionistas, ahí está mi persona, ahí está Petrona, Mariela, Amarilis, en este caso somos 4 accionistas. De los 4 accionistas y obtuvimos una ganancia de 100,000, ¿cuántos tiene que ir dentro de los 4 socios? Es decir, somos 4. Tiene que tener, tenemos que dividir
esa ganancia dentro de los 4, es decir, 25,000 cada uno. Ahora, cuando hablamos de lo que es ya sabiendo qué es un dividendo o dónde proviene, en este caso los dividendos, es la proporción de las utilidades líquidas, de una vez efectuadas a las deducciones correspondientes el pago de impuesto, de pérdidas del ejercicio anterior y retenciones de reservas sociales son divididas entre los números de cuotas o de acciones suscritas. ¿Qué quiere decir? Ya que pagamos con cumplimos con el pago de nuestros impuestos, se recuerdan del impuesto antes de o la reserva antes de y después del impuesto. Es decir, nosotros cumplimos con nuestra obligación, pagamos nuestros impuestos y obtuvimos una ganancia. En este caso, lo vamos a dividir dentro de los accionistas o nuestros socios. La utilidad, en este caso, no requiere de la existencia de los dividendos. Sin embargo, para hablar de dividendos se requiere que hayan utilidades y que el máximo órgano social determine que las utilidades se reparten entre los socios o por el contrario, no repartir. Es decir, si nosotros no tenemos utilidad, no lo vamos a dividir no vamos a tener dividendos, no podemos dividir nuestra utilidad. Entonces, pero algo muy importante, depende de los órganos sociales, es decir, depende de los accionistas, depende de ellos si la utilidad lo van a repartir o si no, lo van a, por eso la palabra dice utilidades retenidas acumuladas, es decir, se acumulan todas las utilidades durante 3 años, 4 años, por ejemplo, el primer año no obtuvieron suficiente utilidad, el segundo año sí, el tercer año sí, pero se acumularon las utilidades, no repartieron dentro del socio. ¿Por qué? Porque ellos pensaron en un futuro dentro de las utilidades acumuladas, lo podemos tener una sucursal o podemos comprar una máquina o podemos realizarlo como una reinversión dentro de la empresa. Entonces, ya dependiendo de cada uno de los accionistas, si la utilidad que obtuvieron lo repartan o lo quedan como utilidades acumuladas. Dentro de las utilidades retenidas son las ganancias netas acumuladas. Así como les estaba explicando, al hablar de utilidades retenidas son las ganancias que obtuvieron durante X año y no lo han repartido dentro de los socios, sino que lo tienen guardados. A eso se refiere cuando hablamos de las utilidades retenidas. ¿Dudas? No, señor. Ya que sabemos qué es utilidad, qué es retener, entonces ya en sí, ya entramos el concepto de los estados de utilidades acumuladas retenidas o estados de utilidades retenidas. En este caso, se recuerdan que al principio del primer bimestre vimos lo que son el cuadro sinóptico de todo lo cuáles son los estados financieros, que son financieros básicos, que son financieros secundarios. Entonces, dentro del el estado de utilidades detenidas son estados o son todos los estados que muestran los saldos iniciales, tanto los finales como los movimientos de los deudores como acreedores. No solo nos muestran los saldos iniciales, sino que nos muestran los saldos finales. ¿Por qué? Porque obtuvimos un saldo inicial de 250,000, menos los impuestos, los pagos de impuestos, menos la reserva legal, obtuvimos un saldo final 180,000, por ejemplo. Entonces, eso quiere decir que obtuvimos utilidades retenidas dentro de nuestra empresa. Entonces, es muy importante realizar el estado de utilidades retenidas. No solo nos muestra el saldo inicial, sino que también nos muestran los saldos finales. Dentro de las características encontramos que es un estado financiero básico.
es decir, forma parte de los estados financieros básicos, es decir, es importante realizar lo que es el estado de utilidades retenidas. También muestra los saldos iniciales de los movimientos de los acreedores, deudores, saldos finales de las cuentas del superávit. ¿Qué quiere decir superávit? ¿Alguien de ustedes me pueden decir qué es un superávit? Jóvenes. No sé yo. Sí, Mariela. Yo no sé de ello. ¿Alguien más? Sería como la cantidad de ingresos. Gracias. En este caso, cuando hablamos de superávit, eso quiere decir que nuestra empresa generó ganancia. Cuando hablamos de un déficit, es decir, es pérdida. Entonces es muy importante, así como menciona la compañera, ingresos. Generó más ingresos, hubo más ventas, los clientes llegaron a pagar, fuimos a cobrar a nuestros clientes y pusieron al día con nuestro pago, obtuvimos más ingresos este año, entonces nos generó una ganancia, un superávit, no, no es un déficit. Entonces es muy importante, muestran los saldos de nuestros clientes, muestran los saldos de nuestros acreedores como deudores. También dentro de las características encontramos de la información correspondiente a un ejercicio determinado, dinámico, pasado, presente o futuro. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos o nos da la información que nosotros lo necesitamos, es decir, este año o el año pasado queremos saber cuánto obtuvieron de utilidad. Entonces, ya que realizaron todo, ellos archivaron toda la información, nosotros solo lo obtuvimos y lo hacemos una comparación de este año. Por ejemplo, el año pasado obtuvieron un superávit porque hubo más ventas. Entonces, este año no están sufriendo un déficit. ¿Por qué? Por la situación que están pasando, ya los clientes ya no llegan a pagar, entonces hay que cambiar las estrategias, hay que ver cómo vendemos más para obtener más ingresos dentro de nuestra empresa. A eso se refiere cuando hablamos dentro de las características de los estados de utilidades retenidas. Dentro de la división material encontramos el encabezado. ¿Qué lleva el encabezado? Como bien ustedes ya lo saben, como ya han trabajado en los diferentes libros, tiene que tener el nombre de la empresa, la denominación de lo que es ser un estado de superávit, es decir, las utilidades retenidas acumuladas, el periodo, el periodo del ejercicio que corresponden, es decir, en qué año está realizando el libro, cuerpo. En este caso, encontramos los saldos iniciales, los movimientos de los acreedores, perdón, los movimientos de los deudores y los saldos finales. Es lo que nos muestran dentro de lo que es el cuerpo, el pie. En este caso, tiene que ir el nombre, firma del contador o el auditor o la persona quien lo está realizando y la fecha de emisión es muy importante. ¿Qué fecha lo está realizando? Ahí dentro del ejemplo de lo que es el estado de utilidades retenidas, nos da a conocer que ahí nos habla de lo que es la empresa, que Fanta S.A., es decir, Sociedad Anónima. Al iniciarse el ejercicio tiene los siguientes saldos de las cuentas del estado de utilidades retenidas al 31 de diciembre de 2018. Ahí aparecen la reserva legal, los 100,000, utilidades acumuladas son 2 millones, el movimiento del ejercicio
Ahí aparecen un incremento a la reserva legal con cargo de 75,000. También hay una creación de la reserva de reinversión de maquinaria y equipo con cargos a utilidades acumuladas. Es decir, de los 2 millones, ellos incrementaron la reserva, hicieron una reinversión de maquinarias, que son 400,000, la utilidad del ejercicio, que son de 1,500,000. Toda la información que ellos nos adquirieron, nosotros tenemos que realizarlo en forma de reporte y en forma de cuenta. Ahora, ¿cómo se realiza en forma de reporte? En este caso, tenemos que colocar el nombre de la empresa, es decir, el encabezado, el estado de movimiento de las cuentas del estado de utilidades retenidas por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018. Cifras expresadas en quetzales. Ahora iniciamos con la reserva legal. ¿Cómo lo vamos a calcular? Saldo inicial al ejercicio, que es de 100,000. ¿Dónde aparecen los 100,000? Lo voy a marcar acá. Reserva legal son los 100,000. Es lo que vamos a utilizar o colocar acá, los 100,000. Reserva legal, primero vamos a calcular lo que son reserva legal. Saldo inicial al ejercicio son los 100,000. Más incremento con cargos a utilidades acumuladas son los 75,000. Incremento de reserva legal con cargo son los que aparecen acá, incremento de reserva legal, porque solo estamos calculando de la reserva legal. Entonces, en este caso, colocamos los 75,000. Saldo al finalizar el ejercicio, es decir, saldo final. En este caso, sumamos los 100,000 más los 75,000, nos da un saldo final de 175,000. ¿Dudas con la reserva legal? No sé yo. Ahora No sé bien, yo. gracias. Ahora viene lo que es la reserva de reinversión. ¿Qué quiere decir? ¿O qué entienden ustedes por reserva de reinversión? Jóvenes. ¿Cómo ellos obtuvieron una utilidad acumulada? En este caso, la reserva de reinversión es para utilizarlo, para reinvertirlo. Compramos una máquina o para que nos generen ganancia. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de la reserva de reinversión. Creación de la reserva con cargo de utilidades acumuladas. Es decir, nosotros durante los 3 años obtuvimos de utilidades acumuladas 500,000 o 2 millones, pero lo queremos reutilizar o reinversión, lo vamos a utilizar por compra de una máquina de las utilidades acumuladas. En este caso son 400,000. Lo colocamos ahí. Ahora vienen las utilidades acumuladas. Saldo inicial del ejercicio, que son 2 millones. ¿Dónde salió esos 2 millones? Son los que aparecen acá. Utilidades acumuladas, los 2 millones. Ahora viene lo que es el traspaso a la reserva legal según asamblea de accionistas. Es decir, ellos tuvieron esta utilidad acumulada, pero traspasaron o agregaron en otra entidad por compra de una máquina. Entonces son 75,000.
¿Dónde salió esos 75,000? Son incremento de la reserva legal con cargo. También traspaso de reserva de reinversión de maquinaria. En este caso, ellos compraron una maquinaria. Es una inversión para la empresa. Entonces, es un traspaso. Es decir, se quitan de de las utilidades acumuladas que ellos obtuvieron, porque ya de las utilidades o el dinero que tenían antes, ya no lo van a tener porque lo van a reinvertir, lo van a utilizar para que genere los ingresos de la empresa. Son 400,000. En este caso sumamos 75,000 más 400,000, nos da 475,000. Y como teníamos un saldo inicial de las utilidades acumuladas que fue de 2 millones, y como reinvertimos un 25%, por ejemplo, es decir, de los 475, se resta. Entonces tenemos un saldo final de las utilidades acumuladas que son 1,525,000. Ahora, de las utilidades del ejercicio, según el estado de pérdida y ganancia, son de 1,500,000. ¿Dudas al realizar el estado de utilidades en forma de reporte, jóvenes? No, señor. Gracias. Ahora viene lo que es presentación de forma de cuenta. ¿Cómo lo vamos a realizar? Igual el encabezado. En este caso tenemos que tener las cuentas, saldos iniciales, saldos iniciales, movimiento de acreedor, movimiento deudor. En este caso tenemos que registrar la reserva legal, los 100,000, el movimiento que obtuvieron son 75,000. Ahora viene lo que es la reserva de reinversión de la máquina que ellos compraron, es decir, de maquinaria y equipo, son 400,000. Las utilidades acumuladas fue de 2 millones que ellos obtuvieron anteriormente. De los 75,000 más 400,000, sumamos y los trasladamos en movimiento deudor, los 475,000. Ahora, en este caso, de las utilidades del ejercicio, obtuvimos de 1,500,000. Entonces, de los 100,000 más los 200,000, nos da un total de 2,200,000. Ahora ya tienen de las utilidades retenidas o las utilidades acumuladas son 2,200,000. ¿Por qué? Porque le sacaron la reserva. ¿Se recuerdan de la reserva legal, jóvenes? ¿O qué entienden ustedes por reserva legal? En este caso, la reserva legal es para proteger el capital de una empresa por ejemplo, ante las pérdidas. Si la empresa surge una pérdida, entonces como ya tiene su reserva legal, entonces es lo que nos sirve o es el objetivo de la reserva legal para las sociedades. ¿Dudas? Señor, entonces es como un ahorro que hace la empresa. Sí, es como un ahorro. En otras palabras, para entenderlo bien, es como un ahorro. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro ahorro, pero si vamos a comprar algo y ya no tenemos dinero o nos asaltaron, entonces ya no tenemos el dinero para comprar una computadora, por ejemplo. Pero nosotros tenemos una reserva, lo podemos utilizar esa reserva o ese ahorro. Pero eso quiere decir que tenemos una reserva, lo vamos a utilizar para comprar una máquina,
pero no vamos a utilizar, sino que solo se queda ahí nada más. No, esa reserva lo vamos a utilizar cuando la empresa lo necesita. No, no cada año nosotros lo vamos a agarrar de la reserva y lo vamos a utilizar. No, cuando la empresa lo necesita, cuando sufra una pérdida, entonces ya lo pueden utilizar esa reserva. ¿Dudas? No, señor. Igual dentro de las utilidades acumuladas retenidas, ya les hablé a qué se refiere o dónde vamos a encontrar las utilidades retenidas. Encontramos toda la suma del activo menos la suma del pasivo menos el capital pagado. Ahí encontramos lo que es las utilidades retenidas, es decir, la ganancia, si es una ganancia, si es una pérdida. Al igual que dentro de lo que son las utilidades ordinarias o extraordinarias, también tiene que, no solo son utilidades, también hay pérdidas extraordinarias o pérdidas ordinarias. Igual la división técnica. En este caso aparecen lo que son actividades ordinarias, así como les estaba explicando, las utilidades extraordinarias, la prima obtenida en las ventas de acciones. Es decir, ellos realizaron, así como mencionó Amariles, en este caso obtuvimos más ventas, realizaron más ventas. ¿Qué es lo que obtuvimos? Más ingresos. Entonces, es lo que obtuvimos dentro de lo que es eh, durante los movimientos o las actividades de la empresa. La reevaluación de los activos fijos tangibles. En este caso tenemos que realizar una reevaluación de nuestros activos dentro de nuestras empresas. Al igual las donaciones que reciben las empresas. Hay empresas que reciben donaciones fuera del país, en otros países reciben donaciones. Entonces es muy importante registrar dentro de las utilidades acumuladas retenidas. Al igual que en este caso encontramos o se dividen las dos utilidades, las técnicas, por ejemplo, las utilidades ganadas, utilidades de capital. En este caso, al hablar de las utilidades ganadas, son todos los que forman parte de las utilidades ordinarias o extraordinarias, por ejemplo, una donación, o X empresas realizaron una donación para nuestra empresa. Las utilidades de capital, en este caso las utilidades de capital son los que se obtuvieron de las ganancias durante el siglo o el periodo contable. Entonces son los que a eso se refiere dentro de las utilidades ganadas y las utilidades de capital. ¿Dudas? No, señor. Al igual, ya que ya dejamos de un lado acerca de las utilidades acumuladas o las utilidades retenidas. En este caso vamos a hablar acerca del análisis e interpretación de los estados financieros. Muy importante, porque no solo es de obtuvimos una ganancia de 100,000, pero no sabemos dónde salieron esas o dónde obtuvimos. ¿Será que hubo ventas? ¿Será que fuimos a realizar los cobros a los clientes? ¿Será que las ventas fueron al contadas? ¿O hubo una inversión? ¿O hubo una donación? Entonces es importante realizar un análisis y también interpretar de los estados financieros. Primero tenemos que saber qué es un análisis, porque se recuerdan que al hablar análisis, al hablar interpretación es muy diferente. Al hablar un análisis nos habla realizar un examen detallado de una cosa para conocer sus características, cualidades o su estado y extraer las conclusiones. Por ejemplo, nosotros realizamos el análisis de la cuenta por cobrar o de ventas, cuentas por cobrar o caja y bancos. Porque nosotros nuestro cliente Mariela realizó un depósito, aumentó nuestra
cuenta caja, pero disminuyó nuestra cuenta por cobrar, porque Mariela ya pagó el 50% de su deuda. Entonces ya estamos detallando nuestra cuenta, ya estamos analizando nuestra cuenta. Al igual que cuando hablamos de interpretación, en este caso se refiere a explicar o declarar en sentido una cosa y principalmente el de texto falta de claridad, explicar acertadamente o no acciones, dicho o sucesos que pueden ser entendidos en diferentes modos. Ahora, Mariela, ¿qué entiende usted por interpretación? Sí, es como que la explicación que se da de algo. ¿Un ejemplo? En este caso es la explicación, por ejemplo, de las ventas. Nosotros realizamos el mes de enero, obtuvimos de ventas solo el mes de enero 90,000. Entonces le vamos a dar una explicación, el por qué obtuvieron un ingreso de 50,000 o 90,000, porque utilizamos una estrategia, aplicamos otra estrategia de las ventas, reducimos los costos de nuestras ventas que teníamos antes para no generar pérdidas. Obtuvimos tantos mercaderías, pero ya pasó de moda o ya no es lo que está lanzando en el mercado, entonces utilizamos una estrategia, damos un costo del, ¿qué? De un 70%. Entonces ya en este caso, para lograr captar, aunque sea solo por el costo, nosotros compramos nuestras mercaderías a un precio no muy tan elevado, es decir, nos costó como 100 quetzales y nosotros, como ya pasó de moda dentro de del mercado, aunque sea nosotros le realizamos la venta a al mismo precio que nosotros compramos, para que nosotros no vamos a generar pérdida en nuestra empresa. Y estamos explicando. En cambio, análisis, lo estamos analizando cada uno o sacamos un examen cada uno de nuestras cuentas. A eso se refiere. Ahora, el análisis financiero, en este caso, son todos los conjuntos, principios o procedimientos en la transformación de variables, datos sobre aspectos contables, económicos, financieros e información procesada. En este caso, ya que sabemos qué es un análisis, qué es una interpretación, ahora los análisis financieros ya nosotros nos vamos a enfocarnos más en lo económico, nos vamos a enfocarnos más en todo el procedimiento que realizan, toda la información de los datos que ellos obtienen dentro de la empresa. A eso se refiere. ¿Dudas, jóvenes? No, señor. Ahora viene lo que son los antecedentes. En este caso tenemos lo que es el análisis de estados financieros, comprenden toda la recopilación de datos. Nosotros hacemos la comparación de nuestros estados financieros del año anterior, de este año o de 2 años, es decir, de 2018 a 2019. Realizamos una comparación de nuestros estados financieros. También tenemos que ver si el negocio o lo que es, tenemos que sacarle un análisis de nuestro negocio, no solo es de realizar nuestros estados financieros, tenemos que saber cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos fuertes del negocio, cuáles son sus ventajas, su misión, visión, la política de la empresa,
para poder realizar los estados financieros. También ahí nos habla acerca de los análisis e interpretación de los estados financieros. Así como les estaba explicando, consiste en toda la compilación o simplificación y estudio de todos los de las cifras. Nosotros no solo podemos elaborar lo que es nuestros estados financieros, sino que tenemos que tener un estudio de cada uno de nuestros rubros para entender o tener un porcentaje. Por ejemplo, si hablamos de caja y bancos, tiene un porcentaje del 11%. Entonces, dentro de lo que es el análisis e interpretación de los estados financieros es muy importante, es un tema muy importante, es un tema muy entendible. Al igual que dentro, perdón, dentro de los objetivos del análisis e interpretación de los estados financieros encontramos que realizan los análisis, la interpretación de los estados financieros. No es de realizar nada más, sino que tenemos que detallar cada uno de nuestros rubros. Ahí aparece lo que es también el uso externo, tanto dentro de nuestros acreedores, nuestros inversionistas, que ellos desean conocer la posición de nuestra empresa. Por ejemplo, ahí dice, conocer la situación de la empresa. Nosotros tenemos que conocer todo el panorama de la empresa, conocer la capacidad de los pagos, es decir, conocer la capacidad, si la empresa tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones, tanto la suficiencia del capital de trabajo, si venden, si recuperan el importe de sus ventas, entonces es muy importante dentro de la realización del análisis e interpretación de los estados financieros. Ahí pueden observar el ejemplo. En este caso, ya que uno de los objetivos del análisis financiero es evaluar los puntos fuertes y débiles de una empresa, es decir, tenemos que sacar el análisis del negocio o el caso de estudio. Ahí aparece en el ejemplo de Telepizza. El punto fuerte de Telepizza es que daban oportunidades de empleo a personas que deseaban emprender. También tiene un buen posicionamiento en el mercado español. Diversificación en España y su salida al exterior. También tiene un crecimiento considerable. Igual encontramos que es una empresa estable con posibilidad de incrementar inversionistas. Es decir, no solo se quedan con los inversionistas, sino que si alguien puede invertir dentro de la empresa, con mucho gusto. Los puntos débiles de esa empresa es que cambian inversionistas a cada rato, no tienen fija una identidad. Al igual que el crecimiento de venta en los últimos 3 años han bajado. Entonces, la política de la empresa no cumplen o no reparten los dividendos, sino que solo durante el inicio del negocio no han repartido dividendos dentro de sus accionistas. Entonces, es lo que realizan el análisis del negocio. O es alguno de los objetivos que ellos realizan dentro de los análisis e interpretación de los estados financieros. ¿Dudas, jóvenes? No, señor.